Buenos días, amigos. Hoy viernes 31 de mayo de este año 2019. Despedimos el año con informaciones que son atractivas para el país, realmente estimulantes en varios planos. Iniciemos por lo que más le llega a la gente, los deportes. La República Dominicana venció ayer a Estados Unidos en el voleibol superior, a la Selección Nacional de Estados Unidos de voleibol superior. Y con eso concluye la segunda manga de la competencia de naciones de voleibol superior femenino, 3-3, o sea, para 500. En razón de que había obtenido 2 victorias y tenía acumuladas 3 derrotas, pero ayer dejó las cosas 3-3 al vencer a Estados Unidos en un muy competido juego, porque se fue a los 5 sets, con el último de desempate, que todos conocemos que se acorta a la mitad, a 15. Y ahí derrotó apretadamente a los Estados Unidos de América, soportado en el juego de Braille, fundamentalmente, y de sus compañeras del voleibol, que son definitivamente uno de los equipos más completos que hay en América Latina. En este momento, la República Dominicana tiene uno de los equipos de voleibol más completos de América Latina. Brayelin, que es una joven, fue respaldada por Betania de la Cruz, que es una veterana. Pero en el resto del equipo hay jóvenes también de muchísimo nivel que están... Brayelin consiguió 26 puntos, seguida de Betania de la Cruz con 12, pero también está Eve Mejía, una joven extraordinaria que esa obtuvo 11, y Gineiri Martínez con 9. Yonkaira Peña también estuvo entre las más destacadas. Y acuérdense que ahora la República Dominicana va a una tercera manga del Grand Prix, como se le llama, a todo esto. Ahora viajarán hoy mismo salen a Tailandia, y a partir del martes reanudarán sus primeros 3 compromisos de la tercera ronda. Le corresponderá enfrentar el martes a Turquía, el miércoles a Tailandia y el jueves a Bulgaria. Estos equipos no están rankeados en el mismo nivel que República Dominicana, a excepción de Turquía y Bulgaria, que es muy buena, por cierto. Pero la República Dominicana, que ya es 9ª del mundo, venció a la 2ª del mundo, que es Estados Unidos, ayer en la demostración. Y estuvo a punto, porque anotó más puntos que la República Popular China. Cayó en 5 sets también, pero, 3-1, pero cuando se sumó los puntos, República Dominicana superó a China. Lo que pasa, usted me preguntará cómo fue eso. Bueno, que en el set que ganó República Dominicana fue abultada la diferencia, y los demás sets fueron muy, muy apretados, muy parejos. Bien, otra información es interesante, que hoy en la 78 Feria del Libro de Madrid, que se esta tarde-noche en Madrid, está dedicada a la República Dominicana. Este es un evento de uno de los más importantes de Europa, culturales. Una delegación de intelectuales dominicanos marcha hoy o está desde ayer en camino hacia Madrid, para estar presente en esta ceremonia importantísima, que se destacan 3 grandes escritores dominicanos. El vivo Marcio Veloz Magiolo, que se acompañará entonces a la memoria histórica de Juan Bosch,
y de Pedro Enrique Ureña. Esos tres grandes escritores dominicanos serán los que serán resaltados en esta feria, además de los más recientes. La Feria del Libro de Madrid es una de las, bueno, en lo que se refiere a Iberoamérica, es la más importante de todas, lógicamente. Es la 78 edición, imagínense ustedes la historia que hay ahí acumulada. Y la República Dominicana hoy estará por todo lo alto en esa feria, porque a ella le dedican la feria. Hoy también se inaugura la Feria Ecoturística de Santiago, la 21 edición, tengo entendido, interesantísima. Santiago ya está inmersa en el turismo dominicano y allá Ramón Paulino, que es el encargado de la organización, le ha agregado un efecto muy estimulante a esta celebración, a estos eventos. Todas las cadenas hoteleras van a estar representadas. JetBlue es la principal sostenedora de esto, patrocinadora de este gran evento, junto con la Secretaría de Turismo. Interesante, ya ustedes ven cómo las cosas se van aclarando para muchos de nosotros y se nos van, entonces, por tanto, abriendo caminos. Ayer también cerró la primera versión del concurso internacional abierto para la compra del carbón mineral que suplirá a la segunda unidad de Punta Catalina, la que llamaríamos Punta Catalina 2. 788,000 toneladas métricas. Ya calificaron 3 empresas, pasaron la primera prueba, la CMC Coal Marketing, la Ex-Coal Energy and Resource y Transfigura. Las 3 calificaron y ayer mostraron sus documentos técnicos. En las próximas horas se examinarán sus propuestas económicas y se verá cuál de ellas se alzará con este contrato. Acuérdense que ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y su empresa dependiente, porque hay una empresa ya en formación muy avanzada, Punta Catalina, había hecho un concurso con mucho éxito para suministrarle el carbón que provisionalmente adquirió esta para encender Punta Catalina 1. En este caso, el carbón que está adquiriendo, casi 800,000 toneladas, aquella vez fueron unas 600,000. Con todo este carbón, que es provisional, no son para una producción continua, están solo para ver las condiciones que ofrecen y la calidad, si todo esto si las entregas y calidades son las que se proponen. Si con estas 2 cantidades de carbón, 600 más 800, estamos hablando de 14,000 toneladas, de 1,400,000 toneladas métricas de carbón. Estamos hablando de que las plantas pueden estar operando un poquito más de un año cada una, porque en plena producción Punta Catalina 1 y Punta Catalina 2 son capaces de consumir hasta 200,000 toneladas métricas en plena producción. Acuérdense que cada unidad está en condiciones de producir 376 megavatios. Para producir 376 megavatios hay que meter mucho carbón. Y en cada una de esas 2 unidades, por tanto, si usted la suma, las 2 le da 750 megavatios, una verdadera cantidad importante, porque con eso, aunque es una producción, diríamos que
nominal. De eso usted se reserva unos 30 megavatios para alimentar la propia central y queda en línea 700 megavatios. Eso es una cosa extraordinaria. Eso es el 35% de toda la demanda nacional en este momento. Esa es la importancia que tiene Punta Catalina. En el primer concurso se obtuvieron condiciones excepcionales de crédito, porque se sabe que lo que apliquen ahora y lo hagan de manera atractiva para los compradores, que son la empresa Punta Catalina y CDEE, o sea, el gobierno, son los que van a aplicar para el contrato definitivo. El contrato definitivo que viene por ahí, porque una vez las dos plantas sean aceptadas por el gobierno, recibidas de manos del consorcio como fiables para ponerlas a operar a tiempo completo e interconectadas a líneas, eso va a necesitar de un contrato de suministro de carbón de largo plazo. Ya no como estos, que son contratos provisionales, lo que se están negociando, provisionales. Entonces, ahí hay un dinero involucrado, un dinero grande. Si usted está hablando de 200.000 toneladas métricas por mes, estamos hablando, por tanto, de cantidades extraordinarias. Una tonelada de carbón ha llegado a costar $90. El carbón ha estado fluctuando, depende por ciento de la calidad, la capacidad calórica y todo eso. Hay carbón hasta $50 la tonelada, 50 y pico de dólares. Pero bueno, esos detalles técnicos que no lo conocemos realmente, pero estamos dando información más o menos general para que se entienda en qué estamos involucrados y cuáles son los volúmenes que están involucrados en todo esto. Esos 788.000 toneladas métricas alcanzan solamente para unos meses. No llegan a un año, a menos que se esté probando parcialmente. Pero en plena producción eso no suple un año de carbón a una sola unidad. De forma que lo que están haciendo son compras provisionales por el momento para cumplir los periodos de prueba y la aceptación final de estas dos unidades que están terminadas, como ustedes saben, y que lo que están haciendo es operadas en prueba para que se identifique si hay alguna falla, corregirla y además para poner en coordinación cada una de las partes de esas unidades y entonces sacarle el mayor provecho posible. Bien. La información realmente trascendente, por eso les digo que el de hoy es un día que debemos celebrar, es el anuncio hecho ayer por la gobernación del Banco Central de que se ha liberado del encaje legal nada más y nada menos que 29.000 millones de pesos para prestar a los sectores clave de la economía dominicana. Les voy a decir en qué son los sectores favorecidos son la exportación, la manufactura, la agropecuaria, vivienda, comercio y pymes. Ahora bien, esos 29.209 millones de pesos se van a distribuir de la manera siguiente. No hay un orden pero óiganlo hacia lo que van a recibir cada sector. Para el sector exportador se va a facilitar 2.500 millones de pesos. Para la manufactura, 5.000 millones de pesos, la industria nacional. Para la agropecuaria, 4.500 millones de pesos. Para la adquisición de vivienda de hasta un valor de 3.5 millones de pesos, hay disponible 4.200 millones de pesos. Y también para viviendas de hasta 8 millones el costo de la unidad,
4.200 millones de pesos. Para pequeñas y medianas empresas hay 5.083 millones de pesos. Y para consumo personal se dispuso de 3.726.5 millones. Cuando se hace la sumatoria global, da como resultado los 29.209 millones. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Estos dineros van a ser prestados a una tasa de interés fija de 9%. Vean esto, durante 6 años. 9% y un plazo de 6 años para las actividades productivas. Y de 6 años para la adquisición de vivienda también. Todo esto es una expresión muy clara de que las autoridades quieren, en este momento, ustedes saben que estamos en un año preelectoral cuando muchas de las actividades económicas se contraen un poco a la espera de las definiciones de la política, de los procesos comerciales. Entonces el Banco Central se lanza, toma la iniciativa de facilitar recursos de capital. Ha dicho el gobernador Valdés Albizu que el Banco Central procura crear las condiciones monetarias y financieras más favorables para los proyectos de inversión y consumo del sector privado, contribuyendo a que la economía se mantenga expandiéndose de forma consistente con lo estipulado en el programa monetario y en cumplimiento de su objetivo de estabilidad de precios. Eso fue lo que dijo ayer en una rueda de prensa que se convocó rápidamente el gobernador del Banco Central. Se le preguntaba al gobernador si el banco hizo algún estudio previo a la colocación de los recursos que se anunciaron. Y la respuesta del gobernador Valdés Albizu fue lo siguiente. Claro, en un primer orden hicimos encuestas y estábamos chequeando el sistema bancario y cuáles recursos podían ellos satisfacer, cuáles no y por qué. Pudimos comprobar la importancia que tiene el sector exportador en este momento, la manufactura, la agropecuaria y los recursos que tenían disponibles para las viviendas. Y entonces hicimos un estudio y entendimos que esta era una buena oportunidad de impulsar la economía. Es que aquí esto no es de oídas. No es así, don Mozart. Buenos días. Oye, eso no es de oídas. Sí. Y por eso las decisiones que anuncian las autoridades, y cada una en su sector, son decisiones ya muy pensadas, muy maduras, de un gobierno que ha tenido mucha experiencia en ese plano, vamos a ser sinceros también. Porque miren, la acción de gobernar no puede ser puesta en manos de esos que dan palos a ciegas, ¿no? Esto es un asunto muy serio. Esto es el presente y el futuro de la nación. Lo que están orientando quienes dirigen el Estado Dominicano. Entonces, por tanto, esta decisión de ayer de la gobernación del Banco Central y de las autoridades monetarias y financieras, en representación de ellas precisamente, lo que hace es ponerse adelante, tomar la iniciativa en el momento mismo en que más lo necesita el país. Ustedes saben que las tensiones que generan los ambientes políticos son indiscutibles y muchas veces contraen las iniciativas de negocios. Y cuando eso acontece, entonces se necesitan de incentivos especiales como este de colocar, ¿sabes lo que es colocar ese volumen extraordinario de capital a 6 años plazo, Mozart, con una tasa de interés fija en ese lapso del 9%? Es un incentivo de un valor enorme para el país. Mozart, anoche, los Raptors de Toronto se llevaron en una primera puja
Tengan cuidado con ese equipito. A los guerreros de Indiana. Esos dos equipos no se parecen, pero cuidado. Ayer, por primera vez, por cierto, digan esto. Es que no se por parece. primera vez en la historia de la NBA, la serie final sale fuera de territorio de Estados Unidos para colocarse en Canadá. Para ir a Toronto. Y entonces el ampliamente favorito que son esos, los guerreros de Golden State, cayeron vencidos anoche en la primera confrontación. Cuidado en esta serie corta, el que marcha adelante tiene amplias posibilidades. Bueno, y de otro lado, saludar y las muchachitas ganaron. Ya lo mencioné. Óyeme, Mozart, esa victoria ayer en Estados Unidos, que por cierto no es la primera vez que le ganaban, en el 2006. Ponme ahí a la muchachita. Se ganó. Y acuérdate que también... A las reinas, ¿qué le dicen? A las reinas la reina del Caribe. Pero yo no he vuelto a ver más a la muchachita, la chiquita. La del pelo largo. Lo que pasa es que ella no es... La considerada la más linda de todo en América Latina. No, esa se tomó una licencia. Para casarse. ¿Embarazada? No, para casarse, para hacer familia. No la he vuelto a ver más. No. La que tú estás viendo ahí, la del pelo largo, la libero. Sí. Extraordinaria. Una estrella. La mejor libero del mundo. Sí. Sí, muy bien. Mira, acuérdate que nosotros la habíamos ganado a Estados Unidos. Esa no es la primera vez que... Bueno, pero le dimos otra vez. Y en los Panamericanos... En el momento preciso, es bueno. Habíamos perdido 3 en línea. Habíamos perdido 3 en línea. Sí. 3. Sí, 3. Y quedamos entonces 3 y 3. Ahora pasamos a la segunda manga, a la tercera manga. Van a parar a Tailandia, viajan hoy. Bueno. Para enfrentar el martes a Turquía, después a la propia Tailandia y a Bulgaria. Buena suerte para las chicas. Bueno, la muchacha, hay que celebrar también el éxito con que el Partido de la Liberación Dominicana concluyó ayer su congreso extraordinario para adecuar los estatutos internos a las leyes de partido y electoral. Sí, una demostración de unidad que no dejó dudas. Incluso, fíjense, todos los líderes del comité político, encabezado por el presidente de la República y el presidente del PLD, llegaron juntos en un autobús al lugar, bajaron de su autobús todos. Ya sea una práctica. En un orden muy disciplinado. Parte del protocolo. Y entonces muchas sonrisas y muchas cosas. Y entonces todo esto indica que el PLD está dejando todavía abanicando a mucha gente que apuestan a su división. Bueno. ¿Verdad? Buenos días. Bueno. Pedro, yo quiero desde aquí expresar mis condolencias al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y a toda su familia por el sentido fallecimiento de su hermano Carlos, un hombre joven, apenas 47 años. No, pero eso es terrible. Oye, eso es una cosa muy dolorosa, un hombre en plena juventud, porque imagínate, 47 años. Es un cáncer de pulmón que se lo llevó. ¿Cuándo es que va a parar ese cáncer? Qué barbaridad. Bueno, pero en fin, el asunto es que tristemente fallece el hermano del procurador. Sus restos estarán expuestos aquí en la funeraria Blandino, sí, de la capital. Se espera la asistencia del presidente de la República y de sus amigos, colegas, colaboradores, todo. Sí. Así que desde aquí pasa el alma de Carlos Rodríguez, fallecido, hermano del procurador, y nuestro abrazo solidario para el Procurador General de la República y para toda su familia por este fallecimiento. Mira, Pedro, jovencito, una cosa, eso es doloroso. Bueno, la noticia del día, sin ningún tipo de duda, no es lo del PLD, sino lo de la economía. ¿Se veía venir? Lo de la economía y lo del país, que está por encima de todo.
la economía de la República Dominicana, que está por encima de todo. Y ayer la Junta Monetaria pues dispuso liberar unos alevines del encaje legal, que es los recursos que deben retener los bancos, ¿verdad? Para dar garantías de que ante cualquier situación tienen cómo responder. Entonces, de esos recursos que los bancos tienen que inmovilizar en el Banco Central, entonces se van a liberar 29.000 millones. Es la misma cifra que se liberó hace 2 años, me parece que fue, un año y tanto, la más reciente. Cuando hubo una caída, en aquel momento era porque hubo una caída en el primer trimestre del año. Y fue una caída de la economía, una desaceleración de la economía producida precisamente por las propias autoridades, porque tenían como propósito también atacar el déficit. Y entonces reducirlo bruscamente. Entonces desaceleraron la economía el primer trimestre, pero esa desaceleración como que se estaba por prolongar y afectar ya el semestre de ese año. Entonces, igual. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Cuando la gente está en lo suyo, como están las autoridades del Banco Central y el gobierno, están en lo suyo, entonces, ¿qué hicieron? Que inmediatamente apelaron a 2 iniciativas. En aquel momento, liberar 29.000 millones de pesos del encaje legal en aquel momento. Aquellos fueron 23. No, 29. Y el gobierno central liberó 25.000 millones dispuso para reactivar la inversión pública que había detenido, sobre todo en materia de construcción, en el primer trimestre de aquel año, precisamente con esos fines. Entonces la sumatoria de aquellos alevines, aquellos recursos liberados del encaje legal, más lo dispuesto por el gobierno central para reactivar la inversión pública, retomó la dinámica de la economía, y entonces en aquel momento la economía terminó más o menos un 4 puntos y tanto, casi 5%, de la mitad, que es un nivel de crecimiento importante. En esta ocasión, en el 2017. Sí, en esta ocasión, nosotros hemos tenido una economía que cerró con 7% el año. Y los primeros 3 meses se colocó en 5,9, me parece que fue. 5,7. 5,7. Bueno, aproximado a un 6, sí. Que es muy bueno, proyectando un crecimiento por encima de 5,5 o alrededor de 5,5 para el año, a final de año. Entonces usted me preguntará, bueno, pero ¿cómo es que si va tan bien la economía con ese dinamismo de crecimiento en el primer trimestre, lo lleva muy bien? ¿Cómo es que se inyecta? Bueno, lo explicó el gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central, las autoridades monetarias y financieras y el gobierno entienden que el sector privado amerita, porque tú sabes que el primer trimestre siempre tiene sus complejidades y las tiene. Entonces, ¿qué amerita? Bueno, vamos a darle al sector privado la posibilidad de ampliar la posibilidad de negocio, de inversión, pero en las áreas productivas fundamentales del país. Por eso vamos a liberarle tanto para la manufactura, para que esos recursos esos recursos sean solo para eso, y tiene el monto ahí. Entonces vamos a irnos con la construcción, esos recursos con su monto para la construcción. Vamos a dar para el comercio, esos recursos para el comercio. Y así, y para la pequeña, la mediana y la microempresa también, una participación importante de la liberalización de esos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay posibilidad alguna de que cerremos el semestre con alguna desaceleración, sino todo lo contrario. Lo que se le pone es un poquito el acelerador para que continuemos con en materia de proyección a un crecimiento que deberá estar siempre por 5%. Se le adelantan las autoridades
a los posibles constreñimientos que se dan en tiempos electorales. Que la fuente financiera te dice, espérate un momentito, déjame ver cómo se desarrollan los eventos. No, ya no hay... Ya. Sí, me explica, déjame ver aquí. Me dice Luna Valiente que a los 29 millones se le suban 1.000 adicionales de los tramos anteriores. Entonces ahí realmente aumenta 30.000. Eso quedaron pendientes de aquellos que se liberaron de aquella partida. De la primera que se ¿Qué quiere decir esto? Miren, ¿qué quiere decir esto? A propósito, yo decía, lo importante, lo que está por encima de todo es la economía. Y quiero insistir en eso, porque de ahí depende todo. Adiós. Cuando un país va bien en materia económica, que está produciendo riqueza, ahí no hay nada. Que tiene estabilidad, que hay abastecimiento, que hay un flujo importante en las cajas, en los bancos, que hay un capital que puede, un inversionista que puede apelar a la banca sin mayores dificultades y con tasas adecuadas, es una economía entonces que mantiene niveles importantes de dinamismo, de dinamismo. Sí. Y eso, ahí viene lo que quiero inferir, cosa de uno, frecura de mía, que a propósito del evento, de la actividad de ayer del Partido de la Liberación Dominicana, ese movimiento de la economía, sin que fuera para eso, porque ya expliqué para qué es lo que se hizo, como lo explicó el gobernador del Banco Central, en forma bien clara. Pero al mismo tiempo uno tiene que inferir necesariamente, porque usted no puede conectar una cosa de la otra, que al PLDismo gobernante le sienta muy bien el que se tomen medidas como esta en un año preelectoral que garantiza solvencia, dinamismo para un segundo semestre que siempre trae dificultades, casi siempre trae dificultades, por los niveles que a veces se procuran y a veces surgen por la misma dinámica de la política, pero a veces se procuran niveles de incertidumbre. Pero cuando una autoridad monetaria dice, no, cuando tienen a la puerta unas elecciones y el sector privado tiene dónde apelar, y los pequeños y medianos productores tienen dónde buscar, y la construcción, toda esta infraestructura que vive este país continúa, entonces quienes están gobernando van viento en popa. Viento en popa. Y eso es lo que le está pasando al Partido de la Liberación Dominicana. Muchas veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que esté tan bien posicionado del gobierno y el PLD? Usted sabe por qué es posible, porque eso ha sido trabajado. Porque nada de eso, como dice Pedro, es invento. Se está trabajando sobre ¿qué? Sobre una visión de una conducta y un proyecto muy específico que tiene como elemento fundamental el mantenimiento y sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica en el país, que es fundamental y a partir de la cual depende todo lo otro, todo lo demás depende de eso. Entonces esa es una buena noticia para el gobierno y para el Partido de la Liberación Dominicana, que aunque tiene sus problemas internos, porque lo tiene, y fuerte, y duro, vigoroso, no se crean ustedes de guerricita y cosas, no. Ahí hay situaciones, lo que pasa es que la inteligencia de esa gente que gobierna este país, y de ese partido y de ese comité político, es una inteligencia probada. Y la vocación de poder de esos PLDistas está probada, a veces en forma excesiva, por el asunto del comercialismo. Sí. Pero está aprobada. Está aprobada, Es gente bien amueblada, con la cabeza bien puesta. Y gente que, a pesar de avatares, de debilidades, que los hay, a borbotones, mantienen ese principio de darle a este país
trazar la ruta, conducirnos por el proceso de desarrollo. Esa es la realidad. Monda y Lironda. Que a nadie le quepa duda de eso. Entonces yo quiero aprovechar esto precisamente porque fíjense cómo inicié el comentario sobre el tema este. La economía que está por encima de todo. He visto ejercicios que se hacen, desde tribunas como esta, en la prensa escrita y entre los mismos políticos, por supuesto. Y todo esto en el marco del laboratorio de las elecciones nacionales que se aproximan a toda marcha para el 20. Y lo que se presenta, porque ustedes saben que es el estudio de escenarios, se manejan escenarios para proyectar situaciones y cuáles podrían ser los resultados si se dan determinados escenarios. Yo me voy a quedar con el escenario interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque si en este momento hay unas elecciones nacionales en el país, la gana el PLD. Ah, no, pero claro. O sea, los indicadores, no solo de las encuestas, no, los indicadores nacionales, lo que uno ve, el desempeño del gobierno, el desempeño del partido y el desempeño de la oposición, me dicen a mí que si las elecciones fueran hoy, el PLD no tendría mayores dificultades para retener el poder. Entonces me voy a quedar en el escenario del PLD, porque la apuesta ha sido a que haya una división en el PLD, sobre la base de que si hay una división en el PLD, obviamente no es lo mismo una fuerza cohesionada que una fuerza dividida. Ahora, yo solo quiero llamar la atención en una dirección. La fortaleza que tiene ese partido, el posicionamiento que tiene esa administración de gobierno y la robustez que tiene la economía dominicana y cómo se proyecta ante el mundo, me dicen a mí que aún divididos, en el caso eventual, esos son de los escenarios, aún dividido, el Partido de la Liberación Dominicana todavía le saca la cabecita a una oposición dispersa, a una oposición díscola y nada propositiva como la que tenemos en el país. Pero en el plano interno, yo le voy a decir una cosa, si el elegido es Leonel Fernández, el expresidente de la República, 3 veces presidente de la República en el país y con un histórico ahí, si el elegido, el presidente, yo no tengo la menor duda de que efectivamente, como decía en estos días, me parece que era Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, el PLD se va a aglutinar alrededor de Leonel. Bueno, pudiera. Y en el país no va a pasar nada. ¿De qué va a pasar? El país no va a pasar. Ahora, de la misma manera, si el presidente Danilo Medina dice sí, y el presidente Danilo Medina, después de sortear por el único, por el método legal, institucional, sortea el impedimento y dice sí, y gana, y es el candidato, también de esa misma manera digo yo que no va a pasar nada en el país. De la misma manera que no pasa nada si Leonel es elegido y va a la candidatura y gana, de la misma manera tampoco va a pasar nada si es el presidente Danilo Medina el que se queda. Y lo digo porque en ambos casos está el mismo elemento. Los aullidos de dictadura y de que aquí que un tercer periodo sería una desgracia, esos son aullidos. Aquí lo que se pueda, aquí lo que define la situación es la realidad social, económica de este país. Mientras esa economía se mantenga esa robustez y mientras la inversión pública esté dirigida, también dirigida como está hasta este momento, con proyectos puntuales que le hacen sentir a la gente que está siendo tomada en cuenta. Y cuando el pequeño sigue teniendo posibilidad de acceso a recursos, y cuando hay abastecimiento y hay seguridad alimentaria, y cuando se incrementa la inversión para la construcción de vivienda, y cuando se sigue en la fortaleza del sector, en la reforma del sector eléctrico, con ese carbón que se va a buscar para Punta Catalina,
Y cuando se avanza para la construcción de esa gran presa de Monte Grande, y cuando ya no tenemos impedimento de orden legal para marcharle al cuarto polo turístico del país, que comenzará con Pedernales y Bahía de las Águilas, mientras continuamos en el proceso de incrementar el suministro de agua potable en el país y llevar la electricidad a los puntos más recónditos de la nación, no importa si es Leonel o no importa si es Danilo. Así que el otro, esos son aullidos y parte del mismo proceso, de los mismos procesos y polémicas que se dan. Lo que acaba de acontecer con esta economía que ya tiene garantía de crecimiento para el segundo semestre, que Orión Mejía, desde hace ya un buen tiempo, venía advirtiendo, hay que cuidar el segundo semestre de la economía. ¿Lo recuerda? Usted tiene que recordarlo porque lo ha repetido aquí. Bueno, ahí está el celo para mantener la dinámica que viene precedida de lo que yo le decía a ustedes la semana pasada, se lo reiteré, de esa valoración que tenemos en el mundo y en ese mercado de inversión internacional que nos siguen viendo como la principal compuerta para la inversión extranjera directa de toda la región de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Entonces, mientras eso acontezca, sea Danilo, sea Leonel, me voy a quedar en esos dos gallos, sea Danilo o sea Leonel, olviden y tumben que mientras las cosas estén así, no va a haber dificultad alguna. Buenos días, don Julio, hombre. Buenos días, saludos amigos, saludos. ¿Cómo está usted, señor? Usted no tiene derecho, está presente en el poli. Pero él te dijo ayer que no es miembro del PLD. Pero ven acá, ¿cuál es tu problema, muchacho? Salió del PLD en el año. ¿En qué año 78, ¿no? En el 78. Ese mismo 79. 79. Yo en el 78 salí del PSD. 79. Yo tuve la línea roja. Ahí nos integramos en la línea roja del 14 hasta el 68. Y en ningún partido. En el antibalaguerismo, sí. En eso sí. El antibalaguerismo, tú. Pues siempre. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Pedro, ¿cuándo es que esa tos se va a quitar? ¿Cuál? La tos que yo tengo. La tos derivada. Tú tome la botella que yo tomo, que la prepare el doble. Pero esa botella es para que tú botes hasta el hígado con todo. No crea. Sábila, limón y miel, pero hay que saber los componentes cómo es. ¿En qué cantidad? Ahora, la sábila. Él es que prepara la botella. Yo te voy a preparar una botella. Señor, te voy a mandar una botella para que sea la única que puede obligar a este hombre a tomarse lo que se tiene que tomar para es iris. Sí, lo hace. La sábila es un... No, tú ni la sientes. Eso es... paradisíaco, no, ¿cómo se llama? No. Es una medicina divina, sirve para todo. No es esa misma. ¿Cómo le llaman? La pulpa de la sábila, el cristal de sábila. Se exporta para tu conocimiento. Y la gente, y se da de manera rastrera, donde quiera se da eso. Yo me doy un petacazo en la mañana y me doy otro petacazo en la noche. En la noche. Ajá. Un vasito de eso. Hay dos productos que la gente no sabe que le pueden estar generando entre los dos le generan decenas de millones de dólares a la economía, que es la sábila, la cristal de sábila, que se da, esos dos productos se dan rastreros, o sea, se dan donde quiera. La sábila y el guandur. El guandur, sí. El guandur tanto a granel como enlatado, deja, a pesar de que hemos sido desalojados del mercado, especialmente el mercado de la Florida, por Ecuador, que no conocen el guandur. Ni lo comen, ni lo conocen, no es su cultura. Pero no, vino, y de aquí fue que se lo llevaron. Y ellos tienen extensiones de tierra, son fincas de guandures. El guandur es un producto muy caliente. Los guanduleros están organizados para decirle a Danilo que le haga una visita sorpresa. Hay que decirle, no. El guandur de rastrero se da ahora. Quien siembra más guandur son los inmigrantes haitianos. Sí.
Porque no hay un sitio donde ellos no siembren. Es que el Guandul resuelve. Es que resuelve. Todos los días y el de la fiesta de guardar, el haitiano come Guandul. Los puertorriqueños le dicen lo que se le ha tenido que quitar lo del arenque por caro. No, el arenque está caro, pero el arenque ellos le daban un uso cotidiano al mismo arenque, pero bueno. En Puerto Rico el gandul cotidiano. Un empresario importante dominicano tiene la principal procesadora de guandul de Puerto Rico. No, pero es Pepín Corripio. Sí, que yo en una oportunidad tuve que me envió a Puerto Rico a tratar algo sobre el guandul, que había una campaña contra el guandul dominicano. Se llegó a decir que en las latas del guandul aparecían de que un pedazo de dedo, siendo mentira, para intentar desalojar del mercado al guandul dominicano, que es sí, la exportación de guandul dominicano domina ese mercado. El mercado de Puerto Rico, que lo tiene como un alimento básico, al nivel de la habichuela. Y yo te voy a decir una cosa, el guandul es bueno, como quiera, incluyendo con un moro de guandul. Tiene hierro para darle a todo el que le pase el plan. Abrir el apetito a uno. Y la sábila, eso los asiáticos que consideran que el cristal de sábila, la gente debería sembrar sábila por donde quiera. Y eso son de las innovaciones que deberían hacerse. Especialmente es una materia prima para productos medicinales. Sí, la sábila. Sí. Bueno, señores, la noticia hoy, el Banco Central liberó 29 mil millones entero hoy para préstamos al sector productivo. Tal como habíamos señalado, el segundo semestre de la economía necesita un mayor impulso, por las razones que todo el mundo conoce. Es decir, es como en su casa. No me van a ingresar, posiblemente tenga problemas en esta actividad económica por tratarse del tiempo, de la fecha, y debo garantizar mi flujo económico y mi inversión económica de esta manera. Eso pasa con la economía. En el segundo semestre, lo que hemos señalado siempre, por múltiples razones se requiere impulsar la economía. Acuérdate que hablábamos de intervención neutra del Banco Central. Esta vez se liberan 29 mil millones de pesos. No es paja de coco, Pedro. No, eso puede garantizar las predicciones o la meta del Banco Central en materia de crecimiento de la economía. Pero miren, cuando Orión dice intervención neutra, lo que quiere decir es que el Banco Central no está interviniendo en los mercados de oferta y demanda, ni siquiera de divisas, y está dejando que la cosa fluya porque el mercado no necesita de su presencia. Digamos, la economía está caminando con su botón automático. Con su piloto automático. Está caminando. Pero esta vez el Banco Central, miren, al sector exportador le van a destinar 2.500 millones, a la manufactura 5.000 millones, a la agropecuaria 4.500 millones, a vivienda, a la adquisición de vivienda de hasta 3.5 millones. Acuérdate que la vivienda que tienen una intervención del Estado en términos de subsidio fue aumentada de 2 puntos que eran a 3.5. Sí. Le van a dedicar 4.200 millones. A viviendas nuevas terminadas, 4.000 hasta 8 millones, 4.200 millones. Eso no quiere decir que se lo están regalando, quiere decir que la banca le puede dirigir de ese dinero que estaba, déjame ver si yo se lo puedo explicar de otra manera. Ese dinero, el dinero que está represado en la banca, quiere decir la garantía de toda la operación del banco. Bueno, sí. Por cada préstamo, conforme el nivel de riesgo que el supervisor, el órgano supervisor le asigna, te prestan a ti, que el nivel de riesgo debe ser casi 90%, cuidado sin más. Por la edad. Te dicen, a Pedro se le prestó 5 millones de pesos. Bueno, hay que aprovisionar 4 millones y tanto, 3 millones. Es decir, el préstamo tuyo en realidad es de 8 millones. Y si tú se lo dejas al computador, me rechaza. Sí, ¿cómo que le llaman? El cuestión de crédito ese. Bueno, ese dinero solo el Banco Central puede pedir una parte de ello, de lo que está represado, lo que está en la bóveda del Banco Central. Decirle, miren, pueden ustedes disponer de hasta, ¿cuánto fue que dijimos? 29 mil millones, pero va a ser de esta manera. Presten a este sector productivo tanto, a este tanto, a este tanto, sí, claro, a este tanto. Yo no sé la tasa.
la tasa si es una tasa de mercado o una tasa preferente, pero lo que yo sé es que los bancos van a prestar, como le dije, al comercio, a la pequeña empresa, a la pyme, tienen disponible en la banca crédito a una tasa de interés. Todavía no van a prestar 6%, van a prestar 6 años, 9% fijo en esos 6 años. Eso es un buen nivel de crédito. Comercio casi pequeño, todas las entidades se van con ese dinero se va en lo que dicen berenjena. Sí, se va a ir pronto. 5 millones. Tasa de interés interesante. 6 Al años, consumo 9%. personal le van a dirigir 3 millones. El gobierno quiere dinamizar la economía en el segundo periodo. Por supuesto. Las autoridades monetarias, digamos, que siempre las autoridades monetarias son autónomas. Las autoridades monetarias quieren dinamizar la economía en el segundo semestre de este año. Garantizar eso. Y eso nosotros, para que nadie diga nada, lo habíamos señalado de que se requería eso por las razones que hemos mencionado muchas. Una son externa a la economía. Como las tensiones políticas se generan en un año preelectoral. Esas son internas a la economía también, está dentro del mismo batey. También externa, la situación de la economía mundial, tú no sabes cómo viene, por múltiples razones que tú conoces. En el entorno internacional, que la gente cree, no, aquí somos una islita, no nos va a pasar nada. Yo tenía unos apuntes de cuál es la deuda de Estados Unidos con China. La dije el domingo, si me puedo acordar, son 13 trillones de dólares. Quiere decir, China ha adquirido bonos del Tesoro americano, que es deuda, por 13.000 millones de dólares. Así es. 13 trillones son 13.000 millones de dólares. Sí. Entonces, con ese dinero es que China está haciendo todos los callejones en el mundo para pasar su mercadería. ¿Cómo le llaman? La ruta de la seda. Sí. Con bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que genera una cantidad de intereses anual y que no sé cómo que lo manejan eso. En segundo lugar, también está financiando en cierta medida su desarrollo tecnológico, que no quiere decir solo el desarrollo tecnológico, sino la adquisición de materias primas relacionadas con su desarrollo. Perdón. Es por eso que China ingresó primero al 5G, que es la quinta generación de la tecnología de telecomunicaciones, que va a cambiar el mundo. La gente no entiende. Miren, la empresa Viva anunció el inicio, a ver si uno lo puede explicar, anunció que hizo un contrato con una empresa sueca llamada Ericsson, suplidora, que tiene la tecnología, no sé a qué nivel. No dice que la primera del mundo es 5G. El 5G. Cabeza, claro, la Ericsson. Sí. La Ericsson. Entonces, viene la República Dominicana donde se va a iniciar y el presidente de Ericsson para México y Centroamérica dijo, se requiere la participación del gobierno, del regulador, que en este caso es la Indotel, sí, y se requiere una inversión fuerte del sector privado. Es decir, nosotros iniciamos el proceso, qué bueno, somos uno de los primeros países de América Latina que inicia el proceso de la quinta generación, el 5G en telecomunicaciones. Pero eso cambia el mundo, porque no es solo que usted va a cambiar la telefonía móvil, es toda la industria, toda la actividad productiva, por una razón que yo ni puedo ni sé explicar en este momento, pero cambia el mundo. Un ejemplo es que usted baja una película en 1 hora, 45 minutos, 2 horas, según el tipo de teléfono que tú tienes, y cuando tenga el 5G, la baja en 3 segundos. ¿Te parece la diferencia un poquito, entiendes? Tú duras casi 2 horas, 1 hora y tanto, sí, en bajar una película, no de streamer como le dicen ahora, sino directamente de internet, que la bajes. Descompresada. Si no, entonces cuando tú tengas eso, en 3 segundos, ya se fue, ya. Y la velocidad es, ahora mismo promedio 25 megas, qué sé yo cuánto es, la velocidad serán centenares de megas, multiplicado por mucho lo que hay ahora, para la rapidez. Entonces eso conéctalo a la industria, conéctalo al comercio, conéctalo a la tecnología. Bueno, el mundo cambia. Y por eso esa es la razón de la guerra comercial de Estados Unidos con China. ¿Qué es lo que yo quiero señalar? Si esa guerra se prolonga, porque es una guerra tecnológica que incluye
el plano de la supremacía militar, Pedro. ¿Tú no sabías que el 5G también va para el ámbito militar y qué sé yo qué de armas y las de gracia y todas esas cosas? Sí. Cosas que nosotros ni sabemos. Si se sigue estamos hablando de 200 mil millones de pesos en aranceles de las importaciones de Estados Unidos, en un esfuerzo para reducir el déficit del intercambio comercial, que es altísimo. Creo que son, ¿cuánto, Pedro? El déficit en el intercambio comercial de Estados Unidos y China. Eso es más millones que no da, yo no me encuentro cómo contar. Ahora el lunes pueda traerle la cifra. Bueno, es altísimo, no mucho más, es altísimo, pero solamente le están subiendo 200 mil millones en aranceles y los chinos pusieron 60 mil millones en aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Una cosa descomunal. Entonces, lo que dicen los economistas, y yo quisiera, por eso lo conecto con el segundo semestre de la economía, es que si se prolonga, si se mantiene en el segundo semestre de este año la guerra comercial entre China y Estados Unidos, puede afectar al resto de las economías mundiales. La economía mundial va a entrar en recesión de nuevo, Pedro. Y acuérdate que el presidente chino, Xi Jinping, le dijo a su pueblo: prepárense para tiempos difíciles. Los tiempos de los chinos difíciles es un siglo, Pedro. Los chinos no piensan, acuérdense, y Mozart y Pedro, pero Mozart sobre todo era un maoísta estudioso. Ustedes, acuérdense todo el planteamiento de la literatura política de Mao, que es el sustento del gobierno chino, la convivencia de los dos sistemas. No te habla como los americanos te hablan de un año. ¿Cuál es el año de la vida de los americanos? El presupuesto general del Estado. Cuando se entra en crisis, se suspende el presupuesto y no hay cuarto. ¿No es así? ¿Cuál es el año de nosotros los dominicanos? El año es un año de presupuesto. Nosotros tenemos un plan de una estrategia nacional de desarrollo que es hasta el 2030. Pero pregúntele a cualquier ciudadano ordinario de la República si sabe eso y qué significa. Ahora pregúntele a un chino cuando le dicen que vienen en tiempos difíciles. No es el periodo especial de Cuba, Pedro, que fue en los 90, que era un periodo especial donde no había nada. No la hay todavía, muy poca cosa. Un periodo especial puede ser 3 o 4 años en una sociedad en una crisis convulsa. En China, y esa es la ventaja que tienen los chinos sobre los americanos, los chinos dicen: no, nosotros vamos a traer la tecnología que nos están impidiendo adquirir los americanos. ¿Y cuándo va a ser eso? En 10 años. Esperamos 10 años, tiempo difícil. O sea, los americanos no pueden, los americanos y los dominicanos, lo más que podemos esperar es una reelección. ¿A qué está apostando el presidente Trump? A su reelección, que es en el 2020. Todas las decisiones que tome, ahora mismo acaba de amenazar a México con incrementarle el arma que tiene Trump, que es el arancel. 5% de arancel creciendo, si no para a todos los refugiados centroamericanos que entran por México. En la medida en que no lo vaya parando, cada año le vamos a incrementar 5%. Ahí está el presidente López Obrador regado calle al medio, porque es una amenaza económica por una razón política. Pero miren cómo va, qué es la economía mundial. Los chinos manejan el 95% de las tierras raras. Es eso. Y uno pregunta: ¿y qué es tierra rara? ¿Qué no? Pues rara porque no aparece. Es un tipo de tierra que tiene una componente de metales rarísimos. Pero que ¿para qué sirven? Para la guerra, para el ejército, para la tecnología. Todos los teléfonos celulares están hechos con eso de tierras raras. Y las baterías. La batería que llevan dentro, la tierra rara, una tierra que tiene una cosa que... qué sé yo cómo explicarle eso. De eso. Oye, el 98% de toda esa materia esencial para la tecnología está en China, pero el 95% de lo que se comercializa y se pone está en China. ¿Qué hicieron los chinos? Prohibieron la exportación de eso. De tierras raras. De tierras raras. ¿Dónde lo van a conseguir? Yo no sé lo que van a hacer Apple y Google y qué sé yo cuántas cosas más para esto. El mundo es distinto, por eso que cuando uno ve los políticos, lo he explicado tantas veces, tontería, hablando disparate, mucho, tú dices, bueno, estos congresistas que tú dices,
¿Y qué es lo que pasa? Es que no se han hecho amigos de ese señor que se llama Google. Con hacerse uno amigo de Google, uno tiene un cambio fundamental en el discurso. Por eso ahora, después de decirle que a mí me parece que esta decisión del Banco Central ayuda indiscutiblemente a dinamizar diversos sectores de la economía, aportante del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto para el segundo semestre. Eso es diciéndote, Mozart, mira, toma para que trabajes, te estoy facilitando capital. Y el petróleo a la baja, ¿verdad? Sigue a la baja el petróleo. Al petróleo no le ponga no le tenga confianza. Tiene varios Búscate, días. Pedro, Ayer no le tenga confianza. A los 60. Sí, ayer estaba a 56.44, no sé hoy. Pero... Porque Trump se buscó unos amigos en Arabia Saudita que él los llama y le dice, enciendan, sigan los saudíes, para evitar el proceso judicial. Tiene unos farduces que son en llave. Sí, que son muy en llave de él, que están, la hermana lo llama y le dice tal cosa. Ahora, la reunión del PLD ayer, ¿qué lectura? Ustedes le habrán dado su lectura. Permítanme decirle a ustedes que la lectura que yo le doy a eso es que la infección de la crisis está en la dirección del partido. Yo no he conocido de verdad ningún partido que tenga una dirección tan disciplinada. El metal de la tierra es el litio. Litio, tierra rara. De la que tierra tiene el litio ese. Pero tú sabes por qué eso no está en muchas partes. Porque cuando tú sacas eso, la tierra no sirve para nada más nunca. Eso es, el que tiene eso no es que tú, eso primero es finito, se va a acabar. Y segundo, después tú no puedes usar la tierra, no sirve para nada. Sí, pues. Así que ya tú entiendes. Por ejemplo, pongamos el caso del MPD en su tiempo. La dirección, el Moreno, Fafa, fulano de tal y demás. Habían sectores que cuando hacían ¿cómo se llamaba? La Isla Gotró, que era un planteamiento, los comandos clandestinos son la guía del camino, y tenía el planteamiento de alianza con la derecha para derrocar a Balaguer. Esa era muchos se opusieron a la Isla Gotró. Pero antes de eso, se opusieron y se dividió el MPD, porque una parte, no de su alta dirección solo, sino de su base, entendía que ese no era el camino. Pero antes, la línea roja, el movimiento 14 de junio se dividió en dos por una cuestión ideológica, una línea roja, una línea marxista, básicamente maoísta, y una línea populista y liberal. Básicamente se dividió entre clase media alta, que era un componente muy importante del movimiento 14 de junio, y la pequeña baja burguesía, que creían que la revolución estaba al doblar de la esquina. Eso era. Y así ustedes buscan hasta el Partido Revolucionario Social Cristiano. El Partido Revolucionario Social Cristiano, el de los Bachetes Verdes, que se dividieron porque una parte se fue más conservadora al Partido Reformista y otra quería ser más liberal, de los social cristianos de Luz Verde para los pobres de América. Exacto. Y todo hay una división que tú entiendes que participa la base. Cuando ustedes ven 2.000, ¿cuántas personas habían ahí? 1.000 y tanto, 2.000 cuadros políticos. 3.000 alrededor de 3.000 cuadros políticos. Quiere decir gente que tienen, que lo llaman ahí porque tienen una condición de dirigente político. Es así. No es una convocatoria de simpatizantes ni nada, sino gente que tiene alguna experiencia como directivo. Y tú lo ves y tú dices, y tú ves esta foto. Ustedes presentaron una foto esta foto. Vamos a poner esta foto y tú ves esta foto y dices, anda, diablo, ¿y qué es lo que uno está pensando? Miren esa foto. Miren, cuando había división política en los tiempos míos, los líderes no se podían ver la cara nunca. Yo nunca vi a Tonito Abreu y a Rafael Alburquerque dirigiéndose la palabra, y los dos eran miembros del comité político. Cuando estaba la crisis esa que estalló en el PLD en el 79. Miren al presidente, miren al presidente Fernández y miren a Euclides Gutiérrez. Carcajada. Miren. ¿Algún chiste hizo? No importa, pero es que si las crisis son crisis, ellos no deberían estar así. Miren, están así. Mírenlo ahí cómo están. Yo un poco me acerco, que siempre he estado alejado del planteamiento de Mozart en cuanto a que aquí no va a pasar nada. Yo siempre digo que la situación del PLD puede dañar la economía.
Pero eso me dice a mí que hay que acercarse un poco al planteamiento de Mozart de que aquí no va a pasar nada. Pero no va a pasar nada porque la base, la dirigencia de ese partido no está en dividirse. No está en eso. Si uno de los dos líderes, cualquiera, porque no vamos a poner un líder, le dice mañana, como nos dijeron a nosotros en el 79, vámonos, que no hay nada que hacer en el PLD. Y nos fuimos. Y formamos el partido de la Unidad Democrática, que lo alquilaron tanto que uno de los últimos inquilinos se quedó con la propiedad, que fue el vicepresidente de Peña Gómez, de Balaguer, ¿cómo se llama? El que era ministro de Agricultura, muy amigo tuyo. Pedro, que tú no conoces el ministro de Agricultura de los tiempos de Balaguer, que era amigo tuyo. Acuérdenme, muy bueno, que escribe. Hubo varios. No, el de la primera camada de Balaguer, el que incluso le disputó la candidatura presidencial a Balaguer. No, Fernando Álvarez. Fernando Álvarez. ¿Se quedó con qué? Con el Partido de la Unidad Democrática. Sí. Se lo alquilaron y se terminó de quedar con él. Qué partido. Pregúntenle. Pero Fernando se quedó, sí, es verdad. Ahora sí creo yo que no hay ninguna posibilidad de que el PLD se divida después de esa, que ya ha sido recurrente. Los líos los arman los dirigentes. Los dirigentes pueden estar en el gobierno o pueden estar en el otro sector del PLD importante. Los líos lo arman los dirigentes. La base de dirección. Oye, ¿cómo te digo? Perdón, te digo la base de dirección. No te estoy diciendo la base de que los simpatizantes y el pueblo, no. Quienes están a cargo de ejecutar las políticas que emanan del Comité Central y del Comité Político. No están en eso. Y parece que su grado de conciencia sobre lo que significa la economía no está solo en nosotros tres. De esa gente que estaban ahí saben que de eso depende mucho. Por ejemplo, ya nuestro amigo José Ramón Peralta, ni nuestro amigo del ministro de Obras Públicas, ni los dirigentes que han venido aquí del sector del presidente Fernández, no están en capacidad de decir, esto se acabó, la fiesta, paguen la música. No, ahí no van a pagar la música, Mozart. No van a pagar la música. Un amigo del equipo de Leonel me dijo una noche de esta que lo vi en una actividad. Me dijo, ¿tú sabes cuántas personas perderían sus empleos con un lío que se arme de eso irresoluble? ¿Cuántas personas? Entonces yo me dijo, mira, solamente perder la alcaldía de La Vega le significó más de 4,000 puestos de trabajo al PLD. Miércoles. Multiplica eso por un desastre que se produzca entre Danilo y Leonel. ¿Qué sería? ¿Tú crees que solo por eso, que es un concepto muy clientelar, solo por eso, el que le diga a esa gente que es para afuera que van, no es tan fácil, Pedro? Pues tengo que gritar unidad. Cuando entraban Leonel y Danilo al escenario, y gritaron todos los 3,000, unidad. Aquí ahora el director quiere desmentirnos a nosotros poniendo una foto donde los dos están. Eso fue un momento, pero en esto están conversando. Sí, en un momento yo estoy con Mozart y yo puedo decir, mira, Orión y Mozart y Orión y Pedro están enemigos, mira cómo están. No, señor director. Lo que se vio ahí es que ellos dos estaban hablando y tranquilamente en una chercha que demuestra que hay distensión. Mucha distensión, al menos en este momento. Y yo creo que también se puede acercar algún arreglo en el PLD por cualquier vía, yo no sé cuál, pero yo creo que la cultura que le están presentando eso. Y por último, para irnos al cambio, yo quiero decirle que el planteamiento de este programa con respecto a ese tema parece que ha ganado mucho terreno, que es el planteamiento de la unidad en la diversidad en ese partido, espérate, pero qué barbaridad, y es el planteamiento de señalar que lo político no puede afectar la economía. Es así. Vámonos a un cambio. Miren, señores, está ya en la sala de entrevista el ingeniero José Sena, ingeniero de minas, consultor minero en este momento ambiental, es presidente de la Cámara Minero Petrolera y director del proyecto Las Lagunas, un proyecto de oro y plata que extrae
todos los residuos que quedaron en la presa Las Lagunas, la antigua presa de Rosario Dominicano. Con él vamos a conversar acerca de los últimos eventos relacionados con Pueblo Viejo. Así es que en un momento entramos en pantalla con nuestro invitado.